Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, los niños vayan pasando a su clase en orden. Y mientras los demás vamos buscando Hechos 25 a partir del versículo 1. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos permites venir, Señor, y congregarnos y escuchar lo que tú nos quieres hablar, Señor. Venimos con corazones agradecidos, pero también receptivos, Señor, para poder escuchar lo que nos vayas a hablar, Señor, y ponerlo por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan en dónde nos quedamos? Bueno, estamos en Hechos. Voy a leer Hechos 25 del 1 al 12, acompáñenme con su vista y ahorita lo vamos a ir desglosando. Dice así: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer desde Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle por el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si en nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Bueno, el viernes antepasado estuvimos viendo con nuestro pastor Ángel, que Pablo fue llevado por un grupo de judíos ante el gobernador Félix. Vimos que se hizo el juicio, ¿no? Que estuvieron ambas partes, los acusadores y el acusado. Y bueno, vimos la defensa de Pablo, cómo estuvo defendiéndose ante Félix. Y después vimos que pues no quedó en nada el juicio. Félix lo pausó. ¿Y cuánto pasó? ¿Recuerdan? ¿Cuánto pasó pausado el juicio? 2 años. En Hechos 24-27 cierra diciendo que pasaron 2 años. Y esos 2 años fueron en donde, Félix estaba escuchando a Pablo, lo mandaba a llamar, y pues Félix tenía 2 tiradas. Una, a lo mejor Pablo le da un dinero, un soborno para poder salir, y por otra parte, pues congraciarse con los judíos, ¿no? No quería quedar mal con nadie, y hoy vemos mucho eso, ¿no? Políticos que, pues, según esto, muy honestos, quieren hacer justicia, pero al mismo tiempo no quieren quedar mal con nadie. Esto estaba pasando en ese momento. Y lo pospuso 2 años hasta que llegó su suplente, el sustituto que lo estaba sucediendo, que era Porcio Festo. Básicamente le echó la bolita al que sigue, ¿no? Dejó un asunto inconcluso y ahí ya es tu problema. Y entonces llegamos a Hechos 25, 1 y 2. Dice así: 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo.
Félix le dejó el cargo a Festo y seguramente pues le comentó, ¿no?, esta situación y el problema que había ahí. Y bueno, hablando de ellos dos, eran hombres muy diferentes el uno del otro. Félix era un hombre que llegó a ese cargo de autoridad desde abajo, ya que él era un esclavo liberto, que fue ascendiendo poco a poco en autoridad. Y bueno, se dice que era un hombre muy despiadado y algunos lo describen como un esclavo con poder, ¿no? Un esclavo que llegó con autoridad, pero con mentalidad de esclavo. Mientras, por su parte, Festo llegó, nació en cuna de oro, ¿no? Era de una familia noble y pues bueno, tenía otra mentalidad también y eran ambos muy diferentes. Festo a su llegada buscó resolver una problemática que estaba sucediendo en ese momento. Una problemática que habían un grupo de bandidos, que a lo mejor el nombre les suena, se llamaban sicarios. Estos hombres, bueno, eran bandidos que tenían un objetivo, ¿no? A alguien, pues a quien hacerle daño, y se inmiscuían en medio de las fiestas de la región, donde había mucha gente y decían, bueno, ahí está, ¿no? Y ahí está la bolita. Pues entre la bolita alguien sacaba una daga y ya le daban cuello, ¿no? Y pues toda la gente empezaba a correr y a gritar y entre los gritos y todo, bueno, se huían, ¿no? Pero cuando llegaba la gente cercana al muerto, pues se acercaban y lamentaban, ellos regresaban y se quedaban con ellos lamentándose, como si fueran acá bien dolidos familiares de ellos o amigos. Con esto pues no levantaban sospechas. Era un grupo muy organizado, pues crimen organizado, ¿no? Y le llamamos. Y ese era un problema muy fuerte que había en esa región. Entonces, este problema también se enfrentaba Festo. Y Félix había sido muy ineficaz en atacar este problema. De hecho, pues no lo logró erradicar y pues le echó también la bolita a Festo. Entonces, Festo buscó acabar de raíz con todo y se enfrentaba a este problema con Pablo y dijo, no, pues también vamos a enfrentar este juicio, ¿no? Bueno, vemos aquí que después de que Festo asumió el cargo, seguramente platicó con Félix sobre todos los asuntos pendientes, todo lo que había, lo puso en el orden del día y descendió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén se encontró con la parte acusadora y los acusadores pues hablaron con él, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo lo que le pidieron. Dice así, el versículo 3. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían planeado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Bueno, aquí se veía la oportunidad, ¿no?, de estos judíos, ¿no? Y fíjese que era algo que sonaba lógico, lo disfrazaron con algo muy lógico. Porque bueno, Festo ya estaba en Jerusalén, los acusadores estaban en Jerusalén, pues ¿quién falta? Pues nada más Pablo. Bueno, pues nada más traigan a Pablo y pues nada más mueven una persona y no a todo el grupo. Era algo muy lógico. Sin embargo, tenían otras intenciones. Sus intenciones no eran llevar a cabo el juicio, sino matar a Pablo. Vimos anteriormente que esto ya lo habían planeado. En otra ocasión, cuando llevaron a Pablo a Cesarea, la intención también era matarlo en el camino. Bueno, ahora bien, como aquella vez, no sé si recordamos que bueno, se enteraron, el sobrino de Pablo se enteró de esta emboscada que le iban a atender y dio aviso y bueno, se prepararon para esto, ¿no? Seguramente esta situación también se la comentaron a Festo. O sea, Festo a lo mejor no era ignorante de esta situación y Festo, como pues era un hombre inteligente, ha de haber dicho, bueno, estos me la van a querer aplicar también aquí. Y se preparó también seguramente. La Biblia no nos narra así exactamente si supo o no supo de la redada, pero es probable que sí. Ahora bien, si Lucas lo está narrando, significa pues que Lucas lo supo, por lo tanto, suena lógico que a lo mejor también le comentaron igual que en aquella ocasión. Bueno, no nos aclara el texto esa parte, pero es algo interesante en el relato. Vamos al versículo 4 y dice así:
Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Fuera de una de otra manera que Festo hubiera sabido o no sabía, ante esta situación Festo no cedió ante la presión y la petición de los judíos. Y en esto vemos claramente pues la mano de Dios, ¿no? Independientemente de si Festo sabía o no sabía de la redada o si le comentaron, vemos a Dios guardando a Pablo, que aunque Dios tenía a Pablo en ese lugar para padecer en medio de estas personas, todavía no era su momento y no era la forma de los judíos cómo iba a proceder esto, sino Dios era el que iba guiando todo y Dios cuidaba a Pablo. En esta ocasión Pablo no tenía ni cómo enterarse ni cómo defenderse de alguna manera de que lo trajeran a Jerusalén. Sin embargo, Dios sí sabía y Dios estaba guardándolo aún en eso. Y esto nos enseña también que aunque pasemos desiertos, pruebas, luchas, circunstancias difíciles, pues nada escapa del poder de Dios ni de la mano de Dios. O sea, la voluntad de Dios está por encima de quien se ponga enfrente, a final de cuentas, y en eso podemos descansar. Acompáñame a Romanos 8:28, por favor. Me dice cuando ya lo tenga. Dice así, muy bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, tenemos esta promesa, pero el problema es que muchas veces se ha descontextualizado mucho este texto y se ocupa para muchas cosas, ¿no? Se ha transformado a través del tiempo en una especie de paracetamol espiritual, una aspirina, ¿no? Ahí en donde vamos a un funeral y hay gente que muy bien intencionada quizá, pero no te preocupes, tú sabes que todo ayuda para bien, ¿no? Y van a un hospital con algún enfermo, todas las cosas ayudan para bien. Y no es así, o sea, el versículo tiene un contexto. Hay un antes y un después en el versículo. Dice antes de esa parte de todas las cosas les ayudan a bien, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Eso descarta muchísima gente. O sea, no es para cualquiera. Esta promesa no aplica para cualquiera. No es como que vayamos con la mamá de un sicario. Ay, no, sí, pobrecito, todas las cosas ayudan. No, claro que no. Pues sí, ayudan a bien de los que Dios está protegiendo de esta persona. Pero no porque esta persona le vaya a ir bien o porque Dios esté con él. No es para cualquiera. Y tengamos cuidado en que en una buena intención queramos ayudar de una manera equivocada, porque es una mentira, no es cierto. Y dice después de esa parte, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, habla del propósito de Dios en medio, bueno, está hablando también del ministerio, etcétera. Aplica a gente que ama a Dios y está conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le está mandando. O sea, tampoco aplica en el caso de que, bueno, me corrieron del trabajo, bueno, pero todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Pero pues me agarraron de tranza, ¿no? Por eso me corrieron, ¿no? O sea, es consecuencia del pecado, en este caso. Así que sí tengamos cuidado con este versículo en cuanto a su contexto. Sin embargo, en la cuestión de Pablo sí estaba aplicando, porque Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba en el orden, y vemos la mano de Dios en medio de eso. Que aunque las circunstancias estaban feas, porque estaban feas, Dios estaba allí. Y eso, todo esto obraba bien. Y usted puede decir, bueno, pero lo golpearon y le fue mal. Bueno, hay mártires, gente que estaba en orden en la voluntad de Dios y murió. ¿Y dónde queda esto? Bueno, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Aquí o en lo eterno? En lo eterno. O sea, y sí se cumple. ¿Por qué? Todo obra para bien, para los que aman a Dios. Porque ahorita aquellos mártires están esperando a que Cristo regrese para recibir todas las promesas y ver a Jesús. O sea, realmente están mejor.
Aunque en estos momentos fue una situación difícil y la pasaron dura, pues ahorita están mejor. Bueno. A ver. Y bueno, algo también importante es que en esta generación de evangélica o en el mundo evangélico, muchas veces se enseña o se cree pues que la vida tiene que ser cómoda para el cristiano, cómoda, placentera, carnalmente hablando, y donde el siervo de Dios no solo no va a sufrir, sino va a tener riquezas, comodidad, va a ser reconocido, admirado. Sin embargo, nada de esto ofrece el Señor en esta tierra. Quien sí lo ofrece es Satanás. Y es una mentira también. Muchos sectores evangélicos enseñan esto y es un error, y es un error muy importante. Se ofrecen muchas veces los deseos de la carne, vanaglorias de la vida, una vida cómoda, llena de riquezas, de admiración. Sin embargo, todo esto nos lleva a un solo lugar, a la muerte. Nos aparta de Dios. Y no porque las riquezas sean malas en sí mismas o algunas otras cosas, no. O sea, porque un rico puede estar en orden con Dios, puede estar haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, si todo esto está en el corazón metido, eso es pecado y eso nos aleja de Dios. No vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor. Nuestra vida ya no nos pertenece. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Como aprendimos en el campamento, alguien mencionó en algún momento, no somos vacacionistas en una playa acá paradisíaca, ¿no? No, sino somos peregrinos que vamos de paso por un lugar bastante feo, o sea, en un lugar donde no queremos permanecer, sino queremos llegar a nuestro destino, que es con Dios. Así que no nos acomodemos como si estuviéramos de vacaciones, porque no estamos de vacaciones en esta tierra. Bueno, y volviendo a Hechos, vamos a Hechos 25:5. Dice así que les dijo, algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrá presentar sus acusaciones. Y nuevamente no pudieron cumplir su propósito de matar a Pablo en el camino. Ya tenían casi a los hombres listos para tenderle la trampa. Ahora bien, estas personas eran gente bien rencorosa por lo que se ve, porque ¿recuerdan cuánto pasó? 2 años. O sea, y en 2 años no solo no habían olvidado a Pablo, sino que tienen una actitud como si hubieran pasado como nosotros, cambiado de página y ya, ¿no? O sea, la siguiente hoja y en corto, ¿no? Para ellos pasaron 2 años. Sin embargo, seguían igual, seguían haciendo falsas acusaciones y querían matarlo. O sea, no habían desistido de su propósito. Y bueno, con Pablo se cumple lo que dice Mateo 5:11 y 12. El Sermón del Monte dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vemos varias cosas muy interesantes y muy importantes a destacar. Dice mintiendo, o sea, esto se aplica para Pablo porque todo lo que estaban diciendo era mentira. No lo habían podido probar desde la primera vez, pues no lo podían probar porque era mentira. Ahora bien, dice así, dice el versículo de Mateo, no dice solamente que estemos tranquilos o serenos o no estemos angustiados en esas situaciones, sino dice gozaos y alegraos. Y hay una distancia diametral entre estar simplemente sereno a estar gozoso y alegre. ¿Por qué? Porque te están acusando y te está lloviendo sobre mojado y ¿cómo voy a estar con gozo, no? O sea, y hay muchas veces cuando estamos pasando estas situaciones donde están mintiendo y realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y se nos viene que el jefe o el policía nos paró y pues yo iba bien y me quiere sacar una mordida nada más. Sin embargo, dice que en estas situaciones estés con gozo. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios y hay un galardón grande en los cielos, dice.
Dice así, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, todo lo que está pasando Pablo, los profetas también lo pasaron. Los profetas murieron de muchas maneras. Isaías fue aserrado en un tronco, lo metieron en medio de un tronco y lo cortaron por la mitad, en medio del templo. Imagínense la escena, es bastante fuerte, muy fea. O sea, imagínense la clase de personas que ejecutaron ese juicio. Y aquí querían hacer lo mismo. O sea, lo querían apedrear de la forma que fuera, lo querían matar. Y no iba a ser algo bonito. Gozaos y alegraos. Es una palabra bastante fuerte y que tenemos que tener bien presentes. ¿Y por qué uno se pudiera alegrar o gozar en medio de una circunstancia así, en donde nuestra vida corre peligro? ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en Cristo. Nuestra mirada está en lo eterno. Solamente así puede uno hallar el gozo. Porque si lo ponemos en cualquier otra cosa, no, o sea, todo perdido, ¿no? No, si nuestra mirada está puesta en Él, habrá gozo. Porque decía Pablo, ¿no? O sea, si vivo, pues estoy aquí para hacer la obra, ¿no? Pero si muero, estoy feliz porque voy a ir con Él. Y en ello podemos hallar gozo. Así que en cualquiera de las dos situaciones podemos hallar gozo. Aquí Pablo no quería congraciarse con estas gentes, o sea, quería hacer la voluntad de Dios y por ello tenía ese conflicto con estas personas. Y sin embargo, hoy en el mundo evangélico también vemos gente que quiere congraciarse con el mundo o por lo menos buscar no incomodar o no hacer sentir mal a la gente o no tan mal. Y sin embargo, a través de eso se rebaja la verdad del evangelio con el fin de hacerlo más aceptable. Sin embargo, no, o sea, el evangelio es locura para el mundo. No es algo agradable, no es algo bonito para el mundo, es una locura y va en contra de todo el sistema del mundo. El evangelio nunca será agradable para la carne pecadora. Nunca nos dejará permanecer en inmundicia y siempre buscará agradar solo a una persona, a Cristo. Así que cuando presentemos el evangelio a la gente, no lo hagamos con la intención de, hacerlo un poquito más aceptable, ¿no? O sea, lo que Dios le dijo que dijera, dígalo, así tal cual. Ahora bien, antes de esto, busque al Señor, que el Señor le hable y que Él le va a dar la dirección de cómo evangelizar a las personas. A.W. Tozer decía, no somos diplomáticos, sino profetas. Nuestro mensaje no es un arreglo al que llegamos, sino un ultimátum. Ahora bien, esto no quiere decir que seamos groseros, agresivos o que vayamos con la abuelita con la Biblia y golpeándola, ¿no? O sea, no se trata de eso. No vayamos al otro extremo. El evangelio debe ser predicado con amor al pecador, con amor a Dios. Lo hacemos por amor a Dios porque Él nos amó primero, y con amor a la persona porque sabemos que va a pasar una eternidad lejos de Cristo. Y en ese amor vamos y le predicamos todo lo que Dios dice, sin ocultar nada, porque sabemos que si esta persona va a la iglesia, a lo mejor se reúne, canta las alabanzas, llora incluso, pero si no ha puesto su fe en Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, se va a ir al infierno. Y eso, pues, es un crimen. O sea, saber que predicarle un evangelio a medias, sabiendo que eso aún así se va a perder, creyendo que no. Eso es bastante feo. Es una falta de amor, de hecho. Vamos a Hechos 25, 6 y 7. Dice así: unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Bueno, aquí vemos que Festo estuvo unos días en Jerusalén antes de ir a Cesarea. Algunos dicen que probablemente en esos días también estuvo viendo qué decían los judíos, o sea, en cuanto a que él no conocía mucho de las costumbres o de todo lo que se le atacaba a Pablo,
Pues es probable, no especifica la Biblia, pero sí dice que 8 a 10 días después regresó a Cesarea. Y bueno, se efectuó la corte, ¿no? El juicio. ¿Qué dice? Llegó Pablo como acusado y los judíos, ¿qué hicieron? Lo rodearon como tiburones, ¿no? O sea, luego, como si lo hubieran aventado al agua y los tiburones empiezan a dar vueltas, ¿no? Así estaban estas personas. O sea, imagínense el nivel de odio que le tenían. Habían pasado 2 años, no lo olvidemos. 2 años en donde la ira de esta gente no se aplacó. No es así como que uno lo piensa tantito y bueno, se calma el calor del enojo, ¿no? Estos seguían igualito. Ahora bien, ¿qué dice? Que empezaron a hacer? A dar muchas acusaciones y todas eran falsas y no podían probarlas. Ahora bien, recordemos algo. ¿Quiénes fueron los que acusaron a Pablo inicialmente, antes de todo este alboroto? Unos judíos de Asia. O sea, los judíos que lo estuvieron siguiendo por todos lados y apedreando y demás, ellos fueron los que empezaron todo este alboroto. Sin embargo, ¿quiénes están aquí? Los de Jerusalén. ¿Ellos qué tienen que ver? Pues ellos no lo vieron. Ellos no son testigos primarios. Ellos solamente agarraron el chisme. O sea, porque no están ahí los acusadores, los principales, los que lo vieron. Porque no se querían meter en un problema, nada más lanzaron la piedra y quitaron la mano, porque implicaba ir a hacer esto. Ahora bien, estas personas les estaban haciendo un montón de acusaciones a Pablo, esperando que quizá entrara en pánico y cometiera algún error. Y eso a veces puede pasar, o sea, que nos ponemos nerviosos, nos ciscamos y respondemos mal. Podemos responder mal, ¿no? O sea, si están mintiendo en contra de usted, permanezca tranquilo, o sea, no tiene nada que temer. Dios lo respalda. O sea, si está haciendo la voluntad de Dios y está en un problema, Dios lo está respaldando. Así que no entre en pánico y no caiga en la tentación que estas personas quieren poner. Ahora bien, Pablo respondió lo siguiente. Vamos al versículo que sigue, que es el 8. Y dice así: Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Y no había necesidad de más. Pablo fue al grano, fue directo, fue sereno, no fue grosero, no anduvo con adulaciones como vimos hace como 3 semanas. Simplemente fue directo. No soy culpable de ningún delito, ni contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano. O sea, no era verdad nada de lo que estaban diciendo. Él nada más replicó así sencillo. En el 9 dice así: entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Ahora, Festo aquí cambia la jugada. Festo ya le habían, digamos, ya se sentía hasta cierto punto en deuda con los judíos porque los hizo traer desde Jerusalén hasta acá y ya quería como quedar bien con ellos. Bueno, pues está bien, ¿no? Nos lo llevamos a Jerusalén de regreso. Sin embargo, todo esto tenía un fin político. Festo quería quedar bien con la gente y buscar el favor de estas personas. En este caso quiso congraciarse con los judíos. Y dice el 25, 10 y 11. Pero Pablo contestó: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Ustedes saben muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Pablo era un hombre manso, pero no se quedó callado, se defendió, pero lo hizo con sabiduría y guiado por el Espíritu Santo. No lo hizo con violencia, no lo hizo echando groserías, pestes y demás. No respondió como estas personas lo estaban haciendo. Lo hizo conforme a la ley. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante.
Pablo conocía la ley, conocía tanto la ley romana como la ley judía. Conocía la ley y no era ignorante de ella. Y esto nos enseña algo importante. O sea, el conocer la ley nos protege para conocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal del lugar donde vivimos. O sea, con eso podemos, porque muchas veces si cometemos algún delito, pero no sabía, no importa, o sea, estás cometiendo un delito. O sea, nos protege de esto, de que por ignorancia podamos estar cometiendo algún delito y dar un mal testimonio en ese lugar. Porque la ignorancia no nos, ¿cómo dice la frase? Exime de la responsabilidad, de la culpa, de la falta cometida. Y eso es bien importante. Imagínense, alguien que viene de fuera, llega aquí y ve el 4 altos que no hay en todos lados y se lo vuela y le chocan a usted. Es que vengo de tal lugar. Bueno, no importa, te perdono porque no sabías. Pues no, o sea, está bien, no se le toma mal en el sentido de que pues no sabías, pero igual se tiene que hacer responsable de los daños porque incurrió en una falta. Por lo tanto, nosotros también es importante pues que conozcamos el lugar donde vivimos. A lo mejor no va a ser un abogado, un doctor en leyes o algo así, pero por lo menos lo básico, ¿no? del lugar donde vivimos para no cometer alguna falta. Pablo sabía exactamente que no estaba cometiendo ninguna falta. Ahora bien, el conocer esto nos va a proteger a nosotros y nosotros podemos saber qué derechos tenemos, no solo nuestras obligaciones, sino también nuestros derechos. Pablo lo sabía y Pablo estaba apelando a ello. Pablo sabía perfectamente que su jurisdicción era ahí, en donde estaban juzgándolo, no tenían por qué moverlo a otro lado. Y aparte sabía las intenciones de los judíos. Pablo sabía muy bien que no era culpable y que los judíos pues lo querían muerto. Y él mismo dijo, o sea, si yo he hecho algo digno de muerte, pues júzguenme, mátenme aquí. O sea, pero si soy inocente, entonces no tienen derecho a entregarme a que me maten. O sea, él ya sabía que lo querían matar y lo estaba diciendo claramente. Ahora, Pablo siempre fue claro con este hombre, aunque Porcio Festo era un hombre de autoridad, Pablo nunca se amilanó delante de él. Él siempre estuvo firme y fue directo, fue respetuoso, sin embargo, no lo hizo con miedo ni mintió tampoco, ni quiso quedar bien con él. Ahora bien, ¿qué implica esto de al César apelo? Esto quería decir que una apelación al César es que perdón, se me movió. Bueno, llevaba el caso al siguiente nivel, al siguiente escalón de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que estaba diciendo, bueno, este nivel de autoridad no está haciendo las cosas legalmente, vamos al que sigue, vamos con el César. Y esto también nos enseña algo, hay orden. O sea, Pablo, recordemos, estuvo con Claudio Lisas, luego fue con Félix, ahorita estaba con Festo, o sea, llevó un proceso, lo fue escalando. O sea, no apeló directamente al César. El César era el emperador, era la máxima autoridad. Y lo vemos hoy en día en nuestro país, o sea, no cualquier causa se lleva ante el presidente o ante el gobernador. De hecho, pues es muy raro que algo llegue hasta allá, o sea, todo se resuelve en un nivel. Y aquí mismo como iglesia en el ministerio también tenemos un orden, o sea, no podemos saltarnos el orden de autoridad establecido. O sea, por ejemplo, si algo sucede a nivel, por ejemplo, conmigo en la alabanza, no voy, si es algo que compete a la alabanza, no voy directamente con el pastor, sino voy con Carlos, que es mi autoridad. Y lo hablo con él, no puedo brincármelo. Tenemos un orden. Y ese orden, pues el orden siempre se ha establecido por Dios, ¿sí? Y el orden también nos protege. Ahora bien, Pablo estaba apelando al César. Al César, ¿por qué?
uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué Pablo no quiso ir a Jerusalén? O sea, no enfrentar las cosas allá y decir, bueno, que me protejan, así como lo trasladaron anteriormente, y decir, bueno, pues si me protegen, pues no pasa nada. Bueno, había varias cosas que podían pasar. Si Pablo iba a Jerusalén, existía la posibilidad de que Festo utilizara como jurado al Sanedrín. O sea, ya había un jurado en aquel lugar. Porque recordemos, aquella zona era Jerusalén, una zona netamente judía. Era posible que él no trasladara a todo su tribunal, o sea, nada más él iba a trasladarse, e iba a usar el tribunal de aquel lugar, que era el Sanedrín. Ahora bien, el Sanedrín estaba totalmente en contra de Pablo, o sea, ya era un juicio totalmente, no era objetivo, ya estaba del lado de un solo lado. No iba a ser justo. Ahora bien, otro punto es que pues, le iban a tender una emboscada. No convenía tampoco por ese lado. Además, en Jerusalén los judíos sí tendrían un mayor peso de autoridad y la ciudadanía romana de Pablo no le iba a ayudar ahí. O sea, en ese lugar ya no podía apelar al César porque ya estaban en Jerusalén. Ya no iba a ser tan pesado esa ciudadanía romana para Pablo. Ahora bien, en el mejor de los casos, que Pablo, bueno, lo juzgaron y salió inocente, salió libre y dijeron, bueno, eres libre. ¿Quién lo iba a cuidar cuando saliera? Estaba en Jerusalén, ya no lo iban a proteger los soldados romanos. Si salía, le abrían la puerta, pues afuera le iban a dar cuello, lo iban a matar, y es lo que pasa muchas veces aquí también. O sea, cuando alguien así sale libre, a veces lo dejan libre, y ya afuera ya alguien termina lo que empezaron ahí. Y vemos que, fulanito lo liberaron, pero lo mataron. Bueno, aquí muchas veces lo matan en la misma cárcel, pero ahí podían matarlo en las calles. Y aparte, otro motivo es que pues no había motivo para ir a Jerusalén. Ahí ya estaba el juzgado puesto para que iban a ir a Jerusalén. El apelar al César implica una renuncia a la jurisdicción local. O sea, básicamente estaba renunciando a la jurisdicción de Festo. Ya no iba a pertenecer este problema a Festo e iba ya a ser netamente del César. Iban a ir con un tribunal superior. De hecho, ya no se iba a efectuar en ese lugar donde están. Bueno, y vamos al 25:12. Dice así: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. No le gustó mucho a Festo, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque pues básicamente se están diciendo, ¿sabes qué? Voy a la siguiente autoridad, lo está haciendo a un lado. Está diciéndole básicamente, tú no estás haciendo un buen trabajo. Vamos con el que sigue. Y pues lo mandó con el César. Ahora bien, una situación normal en estos casos no ameritaría ir hasta el César. Era algo demasiado, era excesivo. Tenía que resolverse desde la primera instancia. Pero ¿cuál era el problema? Que ya sabían que Pablo era inocente. Desde la primera instancia debieron haberlo dejado en libertad. Sin embargo, se dieron varios casos donde todo el mundo se quería congraciar con los judíos con el emperador, con los gobernantes. Sin embargo, la voluntad de Dios en esto era que Pablo compadeciera ante reyes, ante gobernadores. O sea, Pablo estaba ahí por un propósito y se dieron muchas injusticias, muchas cosas que no debieron haber pasado. Sin embargo, Pablo llegó, y lo vamos a ir viendo más adelante, pero llegó ante instancias que no hubiera podido llegar de otra manera. Y le predicó a gente de muy alto nivel en el Imperio Romano. Como si lo presentaran delante del presidente de Estados Unidos o del de China o alguien así, de alguien muy importante. O sea, ahorita vaya y predíquele a Trump. En cuanto ni a Estados Unidos vamos a poder llegar. O sea, y menos ahorita. Pero
Pero Pablo llegó ahí, no llegó en las mejores circunstancias. O sea, Pablo, si le preguntamos, o sea, no hubiera querido estar ahí así. Sin embargo, estaba haciendo la voluntad de Dios y bueno, o sea, confiando en eso, enfrentaba estos problemas bien, con gozo. Y bueno, o sea, llegó a instancias donde uno no hubiera podido llegar de otra manera y le predicó a gente que escuchó el evangelio. Gente escuchó el evangelio por medio de Pablo y pues no tienen excusa delante de Dios. Gobernadores, gente importante, el mismo emperador llegó a escuchar el evangelio. Y a lo mejor usted no va a ir con el emperador romano, pues ya no se puede eso, pero no sabemos en qué situación lo vaya a poner Dios en algún momento. Y tiene un propósito siempre y cuando estemos en orden, estemos siguiendo la voluntad de Dios. Las cosas no van a ser bonitas en esta tierra, o sea, de hecho no estamos acorde al sistema del mundo. No podemos esperar que el mundo nos aplauda. Si el mundo nos aplaude es que estamos mal, estamos haciendo las cosas mal o estamos diluyendo el evangelio. Pero si estamos conforme a la voluntad de Dios, pues las cosas muchas veces se van a poner difíciles, va a estar la cosa color de hormiga, pero Dios tiene un propósito en ello, aún en ello. O sea, no sabemos si a lo mejor a usted lo despidieron de su trabajo de la peor forma por haber sido justo y recto y darle la gloria a Dios a través de sus acciones. Y dice, no, pues qué mal, ahora me quedé sin trabajo, ¿no? Sin embargo, no sabemos quién está viendo. Y a lo mejor eso puede ser de testimonio para el compañero, para alguna otra persona que nosotros no sabemos, pero es testimonio. No sabemos quién nos ve. O sea, incluso aquí, o sea, podemos estar la alabanza y estar masticando chicle y los niños nos ven. Ya no sabe, pero los niños nos ven. Y para bien y para mal. Porque hace no tanto me encontré a unas niñas de aquí con su mamá. Las niñas luego me reconocieron y es bonito, o sea, que los niños te reconozcan y que te saluden muy alegres, pero ¿qué testimonio les estamos dando a quienes nos rodean? O sea, porque puede ser un buen testimonio y un niño puede decir, wow, o sea, yo vi cómo estabas viviendo y busqué de Dios más profundamente. Quise eso que tú tenías. O quizá se alejen por nuestro mal testimonio, igual en nuestro trabajo o en donde estemos, en el tráfico. A lo mejor van manejando y de repente se te atraviesa uno y le echas pestes y todo, y el pastor, ¿no? Es un ejemplo. O algún hermano. Y no sabemos, a lo mejor es un hermano pues débil y dice, uy, así son los cristianos, o sea, apenas me estoy empezando a congregar y uy, mejor no, mejor me voy. Porque en mi casa a lo mejor son mejores. Y no somos perfectos. Y no lo seremos en esta tierra, pero estamos viviendo conforme al evangelio, como es digno del evangelio, como aprendimos en el congreso. Todo esto es de testimonio. Y más allá de quien nos vea, Dios nos ve. O sea, independientemente de que aquí a lo mejor nadie me vio hacer X o Y cosa, o lo permiten incluso, o lo fomentan, Dios nos ve. Y eso siempre tengámoslo presente. Dios estaba viendo a Pablo y Dios tiene eso presente aún hoy, que ya Pablo murió hace muchos años, pero llegará el momento en donde Pablo esté delante de Dios y todo esto va a salir al frente. Y nuestra vida también. Nuestra vida va a salir delante de Dios un día y vamos a estar parados delante de Dios. ¿Y qué testimonio vamos a dar? ¿Qué cuentas vamos a dar? Dios no puede ser burlado ni engañado. Dios pesa los corazones. No podemos engañarlo, no podemos ocultarle cosas o tener una apariencia externa muy bonita. Porque aunque aquí podamos levantar las manos, llorar y tener una buena actitud, Dios pesa nuestro corazón y Dios nos conoce mejor que nadie. Así que nosotros no busquemos nuestros propios intereses, sino renunciemos a todo y dependamos completamente de Él y vivamos de esta manera. ¿Sí? Vamos a orar y a la oración. ¿Sí?
Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra tú nos hablas, Señor, y no nos hablas solamente para obtener un conocimiento, Señor, sino para que nuestra vida sea transformada, Señor, por medio de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por todos estos hombres que hoy vemos en tu palabra, Señor, que dan testimonio en nuestras vidas también, Señor. Y gracias por el testimonio de testimonio, Señor, que es el de tu Hijo Jesucristo. Queremos vivir conforme al evangelio, Señor, como es digno del evangelio, como es digno de ti, Señor. Y queremos que en donde estemos, Señor, dar un buen testimonio de ti y que en todo tú tengas la gloria, Señor. Y no queremos manchar tu nombre en donde estemos, Señor. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho, Señor. Perdónanos cuando lo hemos hecho, Señor. Y queremos crecer, Señor, en tu carácter en nosotros, Señor. Tu carácter esté en nosotros y queremos crecer en madurez, Señor, y darte cuentas claras, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Que tu palabra sea viva en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y de mucho fruto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.